Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de la economía P2P. Como siempre estamos acá con mi excelente y gran amigo Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo tranquilo, vos, Leo. Todo bien, todo bien. El día de hoy tenemos un tema que queríamos traer hace un rato, como muchos de los temas que tocamos en el podcast. Nos han incluso hecho algunas preguntas al respecto y no queríamos dejar de hablar. Y bueno, para no dar más vueltas, simplemente vamos a mencionar que el tema del que vamos a hablar hoy es eCash, pero no la versión que hablamos en el episodio anterior, que era la comparación que habíamos hecho con la famosa frase de Milton Friedman, que si no la conocen los invitamos a escuchar el podcast previo, sino de eCash, la criptomoneda, que es una bifurcación de Bitcoin Cash. Sí, es la última bifurcación de BCH. Exactamente, el último hard fork, si se quiere, contencioso dentro de la comunidad. Entonces, bueno, vamos a ahondar en sus características, vamos a explicar un poco de dónde surge, cuáles fueron las principales motivaciones para su desarrollo. Vamos a ponernos un poco conspiranoicos inclusive y hablar de ataques a la comunidad de BCH en general. Y bueno, vamos a explicar en dónde se encuentra hoy y simplemente por qué no elegimos utilizar eCash en lugar de Bitcoin Cash como efectivo electrónico peer-to-peer. A pesar de que el nombre puede sonar atractivo y probablemente muchas personas se sientan interesadas por una versión de eCash, tal cual estaba propuesta o adelantada por Milton Friedman, la realidad es que si vemos el trasfondo, probablemente eCash o Bitcoin Cash ABC está muy lejos de cumplir con ese objetivo. Sí, y la web es muy linda también, pero no me llega como la web es muy todavía. linda. Es e.cash si la quieren visitar. Está bien hecha, está bien diseñada, pero sí, tenemos también excelentes diseñadores en Bitcoin Cash. Sí. Por ejemplo, la web de Why Bitcoin Cash. Sí, está buenísima. De Kim. Es excelente. De Kim.com, exactamente. Sí. Entonces, bueno, podemos empezar a hablar un poco de eCash, ¿no? Porque sí, un poquito de historia, si querés. Donde nada, de historia, exactamente. Como para entender el contexto de por qué se dio el fork, ¿no? Exacto. Antes de tocar puntualmente eCash, habría que hacer un poco de contexto histórico y traernos hacia el 2017, cuando fue el hard fork que dividió a la comunidad en BTC y BCH, digamos. Bitcoin Cash, por su lado, aumentando el límite máximo del tamaño de bloque, y BTC con su posterior introducción de Segwit, ¿no? Lo cual la convierte en una cadena con un tipo de transacción que, digamos, altera ciertas cuestiones de las reglas de consenso. Bueno, ¿qué se modifica acá? Nosotros en ese momento, ¿no? Bitcoin Cash era todavía una esperanza de resurrección, era una parte de la comunidad que había decidido continuar con el camino trazado por Satoshi Nakamoto en 2009 con la promesa de un Bitcoin que escalara, entendiendo que era posible escalar Bitcoin utilizando, digamos, la tecnología de acuerdo al tiempo en el que se hallaba. O sea, un límite de 1 megabyte no tenía sentido para una opción global, y no era cierto, y esto lo hemos demostrado en varios episodios de este podcast, no es cierto que se necesiten segundas capas para escalar, sino que la primera capa es una capa tan robusta y tan efectiva y tan eficiente en términos de utilización de los recursos que no necesitamos otra cosa para escalar. Entonces aparece la comunidad de Bitcoin Cash tal cual la conocemos, con el nuevo ticker, que en ese momento era BCC, después se mueve a BCH. Digamos, en la guerra del fork se pierde el nombre Bitcoin y se adopta Bitcoin Cash, pero digamos, sigue siendo la misma tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, había que tener una implementación líder dentro de la comunidad que de alguna manera introdujera los cambios que fueran necesarios para permitir que Bitcoin Cash escalara. Sí. ¿Cuál es esa implementación? Bueno, era un hard fork de Bitcoin Core que se llamaba Bitcoin Cash ABC, o Bitcoin ABC mejor dicho. ABC por Adjustable Block Size Cap, o límite de bloque de tamaño máximo de bloque ajustable, que viene a ser un poco como la idea de una escalabilidad sin límites, es decir, algo que se va de hecho a integrar dentro de muy poquito en la próxima actualización de Bitcoin Cash. Sí, entonces, la idea de Bitcoin ABC es justamente lo que se viene en BCH. Exactamente. La idea de Bitcoin ABC justamente cuál era, bueno, llevar a Bitcoin, la tecnología original, a ser escalable y ser una tecnología que pudiera utilizar cualquiera. Entonces se pone como la implementación líder de Bitcoin Cash, y lo es desde el 2017 hasta el año 2020, que es cuando ocurre el hard fork con eCash.
Sí. Originalmente, incluso fueron los que propusieron varios de los cambios que se hicieron en Bitcoin Cash. El desarrollador principal era Amaury Sechet, o Sechet, no sé si el apellido es francés, me parece que sería Es un Sechet. francés, sí, es un francés. Entonces sería Amaury El Sechet, dictador benevolente. el dictador benevolente, mientras Bitcoin Cash estaba todavía luchando por existir, ¿viste? Como podrían decir algunos. Pero robustecido, obviamente, por excelentes contribuciones de parte de la comunidad y por el entendimiento de que Bitcoin tiene que ser efectivo electrónico. Y bueno, teníamos que varias de las innovaciones que se introdujeron en Bitcoin Cash, como por ejemplo firmas de Schnorr, los límites de los algoritmos de ajuste de la dificultad originales, las primeras, por ejemplo, implementaciones de Xthin y Xthinner, que son, digamos, formas de propagación de bloque mucho más eficientes que simplemente mandar un bloque por la red, sino que se manda como una especie de bloque comprimido que ayuda a que los nodos se sincronicen más. Trazar el camino para mayor escalabilidad con, por ejemplo, cosas como CTOR, Canonical Transaction Ordering. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Que fueron cosas que se implementaron desde Bitcoin ABC, principalmente, para que Bitcoin Cash escalara. Obviamente nosotros dentro de la comunidad tenemos varias implementaciones, que son, creo que 5 o 6, si mal no recuerdo, pero la realidad es que los mineros siempre tienden a utilizar una mayoritariamente. En este caso, la mayoritaria dentro de Bitcoin Cash era Bitcoin ABC. Y eso era indiscutible. Cabe aclarar que no era 99.9 como dicen BTC con Core, pero era un porcentaje alto, ¿no? En general los mineros suelen ser más conservadores con este tema. Siempre y cuando la implementación no haga alguna ridiculez, o sea, o algo que no les sirva, por lo menos a corto plazo, simplemente usan otra implementación y listo, ¿no? Y es algo que se vio en el fork. Yo me acuerdo que veíamos la señalización de los bloques a o vivo y pasaba eso. Veías como los mineros cambiaron de Bitcoin ABC a Bitcoin Cash Node, que es el nodo hoy principal, si quieren BCH, que es un fork de Bitcoin ABC. Solamente que, en realidad no es un fork, el que se forqueó en realidad es Bitcoin ABC. Es simplemente no meter el último cambio, la última actualización que ellos introdujeron. Sí, total. Pero inclusive Bitcoin ABC fue el nodo que ganó la guerra del hash rate contra BCB, contra Bitcoin Satoshi Vision, contra Craig Wright, básicamente, con su propia implementación de Bitcoin en 2018. O sea, digamos, fue el caballito de batalla de Bitcoin Cash durante prácticamente desde el inicio hasta casi 4 años, durante 4 años. Del 2017 hasta el 2020, ponerle, ¿no? Hasta el 2020, exactamente. 3 años. Entonces, fue muy interesante ver cómo se desenvolvía todo esto. Entonces, nosotros llegamos principio de 2020, digamos, todo normal, Bitcoin Cash, con expectativas de crecimiento. Obviamente había mucho desarrollo, mucho entusiasmo. Sigue viva la idea de una tecnología que permita liberar a las personas del dinero fiat y permitir a las personas hacer transacciones sin ningún tipo de restricciones, de forma incensurable, como lo es en BCH. Y bueno, yo recuerdo, porque en ese momento estaba bastante activo en los foros de Reddit, que salió un anuncio con una idea, una sugerencia, que con el tiempo se volvió cada vez menos idea, menos sugerencia y más, bueno, esto es lo que vamos a hacer. No es, chicos, ¿qué les parece esto? Sino se fue transformando en, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para meter esto, vamos a buscar cuál es la mejor manera. Y bueno, se fue convirtiendo en algo que se iba imponiendo. Y lo cual a mí personalmente me llama mucho la atención porque venía de este grupo desarrollador al cual incluso yo había hecho donaciones. Inclusive se mostraba por qué este número era el mejor número. ¿Te acordás? Te decían, no, porque este número en realidad cuando lo calculás con la no sé qué, te da que en realidad no es tanto, ¿viste? Como que se le buscaba la vuelta, parecía que ese número era como mágico. ¿Cuál era el cambio, no? Porque estamos haciendo como una especie de... ¿Cuál era el cambio que querían introducir desde Bitcoin ABC a Bitcoin Cash? El cambio que querían introducir desde esta implementación, liderada por Amaury Sechet, era un impuesto del 8% a los mineros que iba a ir para un fondo de desarrolladores. De hecho, originalmente ni siquiera se hablaba de un 8%, creo que se hablaba incluso de más. El 8% fue variando. 12, incluso ¿no? también la forma en la que iba a ser 12, no sé administrado el fondo. Porque si vos vas a las discusiones,
primero iba a ser, bueno, lo va a controlar una compañía, como una LLC que va a estar en Hong Kong. Después te la vamos a hacer, digamos, con va a ser una dirección de uno de los desarrolladores, o directamente se va a ir asignando a distintas wallets de forma descentralizada, una billetera multifirma. En definitiva, ¿qué era esto? La idea era introducir que el minero no ganara el 100% de lo que generaba como minero, sino que el 8% de la recompensa del bloque fuera a este fondo para desarrolladores. Y con eso generar infraestructura crítica para el crecimiento de Bitcoin Cash. Pagar publicidad, pagar a desarrolladores que trabajaban, entre comillas, gratis, lo cual es completamente falso. Habían hecho campañas de donación muy exitosas. Yo me acuerdo que habían juntado arriba de 1000 BCH en un momento en el cual el precio de BCH estaba alto. Sí. O sea, habían juntado casi millones de dólares. Para es que te acordás que Amaury hizo tipo un Flip Starter pidiendo, no sé, 10.000 BCH. Es que en ese momento o sea, pidieron como un número ridículo. Pidieron un número ridículo. Estaban hablando de implementar esto, pidieron un número ridículo en un Flipstarter, obviamente no lo llenaron, no se le donó todo ese dinero, entonces dijeron, ay, ven que no funciona, ven que no se puede, claro, tipo tiran una ridiculez y después te dicen, ves que no se puede. Esa fue la estrategia que manejaba esta gente, no, para que se hagan una idea. Sí tenían yo me acuerdo que en un momento sí tenían una dirección de donaciones y la gente donaba. ¿Pero por qué la gente donaba? Porque, primero, yo incluso doné. ¿Por qué yo doné? O sea, ¿cuál era la expectativa de las personas? Era, bueno, estas personas se están encargando del desarrollo de SH, obviamente su trabajo merece ser compensado. Ellos lo que decían era, no estamos siendo justamente compensados por el trabajo que hacemos. Implementar software libre es un trabajo que, por definición, no tiene necesariamente una recompensa asociada, sino que dependemos necesariamente de las donaciones o de algún mecenas o alguien que se encargue, digamos, de financiarnos consistentemente. La realidad es que había otras maneras, otra forma de financiamiento, pero ellos consideraban, o empezaron a considerar, o empezaron a tratar de meter la idea dentro de la comunidad de que esta iba a ser la forma a la cual ahora, a partir de ahora se iba a financiar, no te digo todo, pero sí gran parte del desarrollo dentro de Bitcoin Cash. Lo cual es interesante, ¿no? Porque otras criptomonedas ya tienen este mismo esquema. Una de ellas, por ejemplo, muy conocida, es Dash. Otra, que también tiene un esquema similar, es Zcash, con la Electric Coin Company, que se encarga de recibir los fondos dentro de una fundación, ¿viste? Siempre tiene estas estructuras legales complejísimas que después lo asignan a proyectos específicos. Después la gente se pone como moscas alrededor de la luz, tratando, ¿viste? De, bueno, ver qué puede hacer para ser merecedora de algo de lo que reparten estas instituciones. Y era eventualmente lo que la gente sabía que iba a terminar pasando con Bitcoin Cash si esto se implementaba efectivamente y no había alternativa ni discusión al respecto. Lo que no sabía la gente de Bitcoin ABC, o sí sabía pero se olvidó de tomar en cuenta, es que ya no estábamos en 2017, mucho menos en 2015. Ya habíamos pasado por el hard fork con BTC y habíamos pasado por el hard fork con BSV. O sea, se había purgado mucha gente indeseable de la comunidad. Sí. Para que ahora nos vengan a decir, una vez que Bitcoin Cash estaba presto a ser una excelente alternativa para el dinero fiat, con mayor desarrollo, mayor competencia, mayor reconocimiento incluso desde la perspectiva de los mercados, que nos vengan a decir que Bitcoin Cash era eficiente y que ahora lo único que nos faltaba para lograr como estas promesas que ellos prometían cumplir era un impuesto del 8% de los mineros. La realidad es que no solamente hubo una enorme oposición vocal de parte de la comunidad, sino que incluso los esfuerzos llegaron a tanto como para crear versiones alternativas del software que ellos proponían, porque dicho sea de paso, a pesar de que la consulta popular fracasó y la gente rechazó abiertamente este tipo de intervención, sí es cierto que ellos igualmente en el código para el 15 de noviembre de 2020 pusieron la actualización de, bueno, a partir de ahora esto se activa. O sea, si vos corres la versión Bitcoin ABC en tu nodo minero, o sea, si los mineros corren esta versión, efectivamente este cambio se aplica. Bueno, ¿qué terminó pasando? La gente, los mineros, se volvieron vocales al respecto, se empezaron a desarrollar versiones alternativas sin este código, que de ahí nace Bitcoin Cash Node, y de repente la versión mayoritaria, cosa que nunca pasó esto, creo que es único en el mundo del cripto. La versión mayoritaria del nodo minero se cambió. Es decir,
los mineros y los usuarios, especialmente, pero particularmente los mineros, lo cual es interesante, cambiaron el software con el cual estaban minando la red. Mayoritariamente, y de forma abierta y sin coordinación obligada, sino vía coordinación espontánea. Sí, esto ¿sabes qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, qué bueno, BCH hoy sí, bla, bla, bla. Pero, ¿y si atacan, no? ¿Y si quieren introducir esto en BCH y lo logran? Bueno, acá tenés lo que pasa. Quisieron meter un 8%, que vaya por un fondo de no sé qué. Y la gente no lo siguió, la comunidad no lo siguió, y los mineros tampoco. ¿Y con qué se quedaron? Bueno, con una moneda mucho más chica. Y ahora vamos a ver todo lo malo que le introdujeron luego. Sí. Pero tenemos eso, el 15 de noviembre de 2022 se separó la comunidad. Sí. Entonces, en un principio se llamaba Bitcoin ABC o BCHA, una cosa así era el ticker. Luego le cambiaron todo, le cambiaron el branding por eCash y le cambiaron los decimales. En vez de tener 8 decimales, tiene 2. O sea, básicamente corrieron la coma para la derecha y listo. Eso fue todo lo que hicieron. Bueno, lo que tiene eCash es que pretende ser también un método de transacciones utilizado y bla, bla, bla. O sea, sigue un poco en ese sentido la línea de BCH, por lo menos por ahora. Pero lo están introduciendo y todavía siguen metiéndolo. Es como una especie de capa de consenso Proof of Stake que se llama Avalanche, ¿no? Ellos lo que quieren es como que las transacciones, o sea, los bloques sean como prevalidados por unos validadores usando este sistema Avalanche. Avalanche, que es lo mismo que usa la criptomoneda Avalanche, AVAX, que lo que tiene son como 3 capas. Tienes como una capa de consenso, una capa de transacciones y otra de contratos inteligentes, una cosa así. Entonces, que así es como funciona. Entonces lo que querían meter era como esta capa de consenso arriba, donde los bloques como que se prevalidan vía consenso Avalanche antes de que los mineros los validen, ¿no? Entonces es como que es más rápido. Bueno, tenemos ZeroConf, ¿no? Y también podemos bajar el tiempo entre bloques. Ponele, si querés. Pero ponele. Para otro episodio. No va a pasar, pero ponele. Para otro episodio. Pero sería una opción, por ejemplo. O sea, si querés acortar el tiempo en el que se te validan las transacciones, tenés esas opciones. Pero la verdad que esto, no sé, ponele que puede llegar a funcionar. Después empezaron a introducir otros cambios. Todas estas cosas las querían meter en PCH. Pero obviamente, cuando empecemos a decir las cosas que introdujeron, van a decir, bueno, esto obviamente no se podía introducir en PCH. Entonces, empezaron a transicionar a Proof of Stake. Ahora, por ejemplo, en la próxima actualización, que depende de cuando veas este episodio, ya está o no integrada, creo que era ahora en noviembre 2023, una cosa así. Está en la página. Agregan el staking. Vas a poder poner en staking tus monedas, ¿no? Y el 10% de la recompensa de los bloques se asigna a los validadores staking. Estos validadores hacen las validaciones de esta capa de Avalanche, ¿no? O sea, vos cuando haces una transacción, claro, es el 10% la valida rápido, de la recompensa. Sí, sumado al otro 8. O sea, no viene de ese 8. Son dos cosas distintas. O sea, por un lado le sacas el 8 y por el otro le sacas el 10. Ese 10 va para los validadores que validan más rápido tus transacciones que los mineros de Proof of Stake, ¿no? Ponen staking y ganan el 10% de recompensa. Y por otro lado, tenés el 8% que va a los mineros, ¿no? Entonces, ya para arrancar acá tenemos... bueno, y también lo que agregaron es que ahora en vez de ser 8% va a ser 32%. Me río, boludo, porque es la historia, viste, del Estado, viste, que te dicen, no, pero mira, un minarquismo así chiquitito, 8%. Y después termina siendo 32% a los 2 años, viste. Sí, vas otro 10%. Y pasó otro 10%. O sea, hoy los mineros, o sea, en la próxima actualización los mineros les van a sacar el 42% de lo que ganan. Es como arrancó el welfare state, ¿viste? Como el estado de bienestar en eCash, boludo, es tremendo. 42. Se fueron al chori con esto. Sí. Aparte es como creer que vos tenés el rayo láser que te permite asignar precisamente los recursos donde están haciendo falta, ¿viste?
Sí, sí, es la historia Porque del Estado, boludo. Es el cálculo y además, económico. lo que pero- estás implícitamente diciendo con eso, lo que está diciendo no solamente la gente, digamos, que apoya esta moneda, sino los desarrolladores de esta moneda, es que ya es otra moneda completamente diferente. E incluso eliminaron cualquier referencia a Bitcoin. Tienen su propia versión del white paper donde dice eCash, a peer-to-peer electronic cash system. O sea, cambiaron el nombre de Bitcoin Sí. por eCash. Nada, Lo que estás tremendo, diciendo boludo. es el sistema de asignación de recursos vía intercambio voluntario basado en la propiedad privada, que es el mercado, no sirve. Necesitamos un Estado, una empresa, un 32%, grupo. boludo. Ni Dash se atrevió tanto. Ni Dash se atrevió No tanto. conozco otra que tenga un IFP tan alto. 32% es un, Sí, es un montón. AFP es Infrastructure Funding Plan, Funding como plan Plan. de financiamiento de la infraestructura. Porque ellos lo que decían Claro. es vamos a utilizar esto para hacer infraestructura, digamos, crítica para la red, para Sí, que sí, la gente siempre pueda es como- utilizar. ¿Cuál es esa Hay una infraestructura? crisis de Wallets, infraestructura nodos, en BCH. aplicaciones. Necesitamos el 32%. Es como, Puntos de ¿viste? pago. La guerra contra la desinfraestructura en eCash, ¿viste? ¿Viste como el Estado que hace tipo la guerra contra, no sé, el narcotráfico, contra las drogas, Sí. y tiene que meterle trillones de dólares de financiamiento, ¿viste? Es como medio lo mismo, ¿no? Es como esa misma falta de infraestructura. Dame el 32%. Entonces lo que tenés es que de la emisión, o sea, de lo que se da recompensa por bloque, el 10% va para el staking. O sea, por un lado Sí. están transicionando hacia Proof of Stake. Y por el otro, tenés el 32% que va para la recompensa de este fondo. Que la realidad es que lo maneja Bitcoin ABC, ¿no? Sí. Ellos quieren venderlo, viste, como en Dash. Que estos masternodes son los que manejan para dónde va el fondo. En Dash es mejor en ese sentido, Sí, por en lo Dash es menos. mejor, sí, sí, sí. Pero creo que ellos están transicionando a algo parecido. Que buscan eso, pero... Dale, bueno. Sí. Lo manejan ellos. Bueno, pero vos Y el resto pensalo va a desde los la mineros. perspectiva. O sea, de es los como, viste, cuando incentivos. cobras tu sueldo, primero te evitan todos los impuestos y después te llega el neto. Bueno, los mineros es esto. No tienen ganancias tienen ganancias brutas y netas. O sea, el bruto es lo que pudieron haber ganado. Le sacan un 42% y le queda el neto, boludo. Y eso es lo que va para los mineros. Claro, porque así funciona. De hecho, ellos no se ven incentivados a que la red funcione mejor. Si vos te fijás, nosotros hicimos un episodio en el cual hablamos de las dos etapas de Sí. los mineros, como las dos etapas dentro del modelo de incentivo. Una que están básicamente una etapa inicial, si se quiere, donde vive mayoritariamente lo que reciben Las por dos recompensa eras bloque, y de después Bitcoin se las llama. dos eras Muy de bueno, lo Bitcoin. recomendamos. Sí, y otra etapa en la cual viven principalmente de las tarifas de las transacciones. Si vos ves cuál es el incentivo de los mineros, es que con el tiempo la red vaya funcionando cada vez mejor. Para eso Sí. ellos necesitan mejor, no solamente hardware, no solamente comprar ASICs más potentes, porque el ASIC más potente no hace que la red funcione mejor, hace que vos tengas más competitividad frente a otros mineros. Cosa que igual es bueno. Porque es más seguro, digamos, más difícil reescribir el historial de la cadena de bloques. Pero eso es una parte. Para que la red funcione mejor en términos de, digamos, experiencia de usuario, vas a necesitar mayor velocidad de internet, vas a necesitar computadoras que puedan procesar una mayor cantidad de transacciones. Eso es al margen del hash power que vos tengas. Entonces, el minero y obviamente software más eficiente. O sea, el software de nodo que vos necesitas va a tener que ser más eficiente que el del vecino. Porque vas a poder procesar más transacciones que el minero vecino. Paradójicamente no existen vecinos en este ejemplo, pero bueno, se entiende a lo que voy. Entonces, el minero es el principal incentivado en financiar cualquier proyecto de desarrollo e investigación de software, incluso si ese software después lo utiliza solamente él porque lo pagó él. Pero vas a Sí. tener desarrollo y competencia entre los mineros, obvio. Y si hay un minero que considera que con una actualización puntual, con un cambio en una regla de consenso específica, va a haber mayor y mejor efectividad para procesar más transacciones en la red, bueno, no le alcanza obviamente con cambiarlo él solo, porque probablemente no tenga la mayoría del hash power, Sí. va a tener que salir, digamos, a proponer a mercado los cambios, Señalizar y que la gente empiece a... señalizar exactamente, y obviamente compartir cuáles serían esos cambios. ¿Por qué? Porque ya no van a ser los desarrolladores los que digan, bueno, esto es lo que hace falta. Hoy incluso en BCH me atrevo a decir es un poquito así todavía, porque no estamos en Sí. esa segunda etapa todavía. Hoy en Sí, día los mineros buscan rentabilidad y hoy la rentabilidad Exactamente. viene por la recompensa por bloque, o sea, la nueva emisión, digamos, de monedas. Exacto.
Pero luego la rentabilidad va a estar directamente alineada a la cantidad de transacciones en la cadena, o sea, a la actividad de la red, o sea, a la adopción en el fondo de la moneda, al uso, O a sea, la adopción de utilidad, lo que quieras, digamos. pero gente usando constantemente la moneda. Claro, o sea, la recompensa, o sea, la rentabilidad de los mineros va a pasar de estar ligada al pump and dump, de si sube el precio o no, a la adopción de la moneda, digamos, al uso real, a la utilidad de la moneda. Por eso Sí. es tan importante el episodio que hicimos sobre las 2 eras de Bitcoin y lo recomendamos tanto. Vayan a verlo. Vayan Porque a verlo. ahí se entiende perfectamente cómo incluso el precio ya no pasa a ser un factor determinante. Porque Claro. con un precio bajo, pero con muchísima actividad en la red, el minero sobrevive igual. Ahora, con baja actividad en la red y un precio que no, o sea, que es variable, no puedes garantizar necesariamente la subsistencia. Y esto aplica Claro. para cualquier criptomoneda, de hecho. O sea, por eso vos tenés también que, digamos, la validación por parte de los mineros es tan crítica. Pero por otro lado, quería mencionar esto porque me parece interesante y aplica no solamente para el caso del el IFP o Bitcoin Cash, ABC o eCash o lo que sea. Digamos, digo Bitcoin Cash ABC porque en ese momento eran la implementación. Pensalo de esta manera. Si tu incentivo es yo obtengo beneficio, o sea, yo obtengo dinero para crear infraestructura porque falta infraestructura. ¿Qué incentivos tengo yo a largo plazo para crear esa infraestructura? Ninguno, porque si esa infraestructura está, yo no puedo reclamar el beneficio. En cambio, si yo soy vago con respecto a lo que yo digo que es la infraestructura crítica, Sí. no la desarrollo y después pido más, puedo seguir subsistiendo más tiempo viviendo a expensas del trabajo que hacen los mineros. Paradójicamente, tu incentivo, si vos tenés un IFP, es no hacer ningún F de ese IFP, ninguna infraestructura, perdón, ninguna infraestructura. ¿Por qué? Porque si vos haces infraestructura, deja No de tiene existir. sentido el plan de infraestructura. Es Por como, eso, exactamente. es como los planes. Es lo que hacen los gobiernos sociales. cuando piden Sí, lo que hacen plata los y no gobiernos. hacen las rutas, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí, sí. O lo que hacen las Porque provincias necesitamos para cuando piden rutas, ¿me financiamiento entendés? y no hacen nada. Bueno, Porque necesitamos después para pueden rutas. seguir. Exactamente. Después pueden volver a exigir dinero Sí. para volver a hacer lo mismo que no hicieron la primera vez. Entonces, no hay ninguna consecuencia. Sí, claro, no es Es que el- en un momento decís, bueno, ya está, basta, no tengo que pagar más impuestos. O sea, si, con lo que pagué hasta ahora ya debería haber rutas, ¿no? No, es siempre, Exacto. es perpetuo. Este 32% es perpetuo. El 42% Exacto. que va para los. Exacto. Entonces, Y bueno. siempre es más porque siempre es más complejo. Sí, entonces bueno, si querés, tenemos por un lado el tema de Avalanche, que están transicionando a Proof of Stake, tenemos la emisión, o sea, el sueldo bruto y neto de los mineros, ¿no? Ese 42% que les cobran de impuestos automáticos, y tenemos todos los problemas sociales que esto contrae. Para empezar, centralización, ya el hecho de que haya sido un equipo de desarrollo, no es una comunidad lo que se movió, no es que la comunidad se fraccionó, como pasó con PTC y BCH, ¿no? Que parte de la comunidad se quedó y parte de la comunidad se fue. Sino que acá Sí. solamente O incluso te diría se fue un grupo de con el caso de desarrolladores. BCB. Sí, sí, también. Pero sí, se fue una parte de comunidad con BCB, sí. Pero acá no, acá se fue más que nada se fueron gente desarrolladores. ¿Y por qué otro se lado fueron tenés el dictador desarrolladores? benevolente, sí. Porque cobran obviamente guita de la EDP. Exactamente. ¿Cuál era el incentivo? ¿Por qué? O sea, porque dicen, no, se fueron parte del desarrollo, se fue a iCash. Y es cierto, pero ¿por qué se fue a iCash? Porque era la plata. gente que sospechaba que estaba incentivada a mantenerse a favor de ese fork para que, digamos, tuviera éxito. ¿Para qué? Para poder, obviamente, beneficiarse económicamente de la creación de este nuevo IFP a la espera de que parte de esa recompensa fuera asignada a ellos de forma Claro. decidida unilateralmente. O sea, es como un premio a la lealtad, ¿viste? Vos me acompañaste, bueno, vos te lo mereces, ¿viste? Sí, es lo mismo que hace el Estado. Cuando reparte, Exacto. ¿no? O sea, hacen lobby y después cuando asumís tenés que repartir al lobby, obviamente. Pues te ayudaron a llegar ahí. Bueno, entonces tenés centralización, socialmente tenés centralización, un dictador benevolente, un equipo que maneja el 32% de la recompensa de los bloques. Y si quiere te puede agregar, ahora capaz el de staking en la próxima actualización, en vez del 10 va a ser el 25, ¿viste? No sabes, porque te mueven todo el tiempo todo. Ese es otro problema, te mueven todo el tiempo. El 8 era el número mágico y ahora es 32 el número mágico, ¿viste? Te mueven todos los... Cambiaron el branding, los decimales. Y yo creo que el IFP socialmente introduce mucha fricción, ¿no? Esto de que hay parte de la comunidad que gana, que recibe dinero de la blockchain, digamos, y parte que no. Pero no es el minero, que es una entidad totalmente aparte, ¿no? Es como... O sea, porque el minero no es como un ciudadano de primera y el resto somos ciudadanos de segunda. El minero es como...
tu seguridad privada, ¿no? El que protege la red, digamos. Acá no, acá tenés el minero, pero además tenés un grupo de staking que ponele que todos pueden acceder, pero después el otro 32% no. El otro 32% es algo que genera fricción. Porque ¿quién tiene la firma? ¿Quién para decidir a dónde va la guita, ¿no? ¿Por qué va ahí, no acá? Y empiezan las fricciones, ¿viste? No, si no me das me voy. Y todo el mundo está ahí dando vueltas alrededor de la guita, ¿no? De la plata, del dinero. A ver si recibe algo. O sea, como que el foco... O sea, en vez de gastar todo ese esfuerzo en andar buscando que te paguen por hacer algo, podría estarlo usando en promover adopción, por ejemplo, ¿no? Y que se te pague vía Flipstarters voluntariamente. Y aparte es esto, tenemos los Flipstarters, no hace falta un IFP. O sea, algo, no hace falta tener algo involuntario cuando tenemos algo voluntario, que funciona encima. Obvio. De hecho, Flipstarter surge como una alternativa al IFP durante este proceso. Total. La idea era, obviamente, digamos, mostrar que había posibilidad de financiamiento vía Flipstarter que no existe de otra manera. Y muchos proyectos grandes en BCH se financian vía Flipstarter, no solamente software de nodo. Creo que cada cierto tiempo, por ejemplo, Bitcoin Cash Node tiene su propio Flipstarter o tiene su wallet de financiamiento, sino que además, no sé, otros nodos, billeteras, proyectos de adopción. O sea, hubo tantas cosas que se asignaron. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que hubo cosas a las cuales, digamos, no dieron por ahí los resultados esperados. Lo cual es lógico, porque no todo va a dar resultados. Pero, por ejemplo, con el IFP vos no tenés manera de asignar solamente a proyectos que van a dar resultados. Sí, total. Tenés, obviamente, por un lado, digamos, en todo caso, digamos, el daño fue unilateral. Pero no se esparce como una mancha de aceite a toda la moneda. Y a la decisión arbitraria de un solo grupo que toma la decisión. Entonces, bueno, estas son las tres principales razones por las cuales no apoyamos a eCash y sí a BCH. Los problemas sociales que contrae el Transitional Proof of Stake y este fondo de infraestructura. Y bueno, todo el arrastre social que trae esa comunidad, ¿no? A Mauri y todo este tipo de gente. Entonces, bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Tenemos Patreon, saben, nos pueden ayudar. También tenemos donaciones, está acá abajo en el banner el link, o si no en la descripción, para donar, porque saben que acá no hay AFP. Este podcast no come de AFP. Entonces, sí, bueno, sí, obviamente. De hecho, nos han acusado de ser shields pagos de BCH desde el grupo de BTC, por ejemplo. De hecho, hay maxis acá en Argentina que creen de dónde, que porque es Argentina. Sí. Bueno, imagínate lo que sería Bitcoin Cash Argentina, ¿no? Bitcoin Cash Argentina tuvo Flipstarters, pero no tuvo IFP. O sea, el financiamiento fue de parte de la parte de la comunidad que quería que existiera Bitcoin Cash Argentina. Total. Si hay alguien que no quiere dentro de la comunidad BCH que exista Bitcoin Cash Argentina, no dona y listo, está perfecto. Pero no obligas, digamos, a todo el mundo a apuntar a una, digamos, estructura que vos por ahí no estás de acuerdo. Y bueno, si ustedes quieren que siga existiendo la economía de PP, obviamente, como dijo Ian, los seguimos invitando a nuestro Patreon y que descubran todos los beneficios que tienen si se unen a nuestra comunidad de Patreon. También, obviamente, la dirección de donaciones de Bitcoin Cash. Por ejemplo, tenemos un grupo privado de Telegram donde es como tener acceso más directo, ¿no? Porque a veces en los grupos de Bitcoin Cash Argentina contestamos, obviamente, pero a veces tardamos más o son demasiados mensajes. Llega un momento que son muchos mensajes y uno no ve todo. Yo no el Telegram, porque ya no veo todo porque son un montón de cosas. En el grupo Privado hablamos más directo, ¿no? Exacto, es una comunicación más otros beneficios, más como ver los episodios antes, ¿no? Depende de los planes. Y le agradecemos, obviamente, porque eso a nosotros nos sirve. Por ejemplo, queremos comprar cámaras. La idea sería comprar las cámaras con lo que produce el mismo podcast. Todavía no está monetizado el podcast, nos falta para poder monetizar. Y una vez que esté monetizado, tampoco es que nos van a pagar mucho. Pero bueno, ya saben, si nos quieren apoyar, tiene esas dos opciones, BCH o Fiat con Patreon. Y eso, suscríbanse, den like, compartan también, nos sirve. Queremos saber qué opinan. ¿Qué opinan de eCash? ¿Creen que hay algún otro problema social que esto genere que no notamos nosotros o que no tenemos acá notado? ¿Creen que, por ejemplo, comparando, tiene el episodio también de Dash,
¿está mejor armado el sistema en Dash o en eCash? ¿No? ¿Cuál tiene más sentido, ¿no? Dentro de esto? Por ejemplo, en Dash todo el mundo no tiene la posibilidad de hacer staking. Tienes que ser minero para hacer Masternode, que sería como el equivalente al staking. En eCash no. Tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Qué opinan? Lo dejamos, comenten por favor. Y ya saben, suscríbanse.